Buenas tardes a todos. Yo quisiera iniciar esta conversación con ustedes, primero agradeciendo infinitamente la invitación por parte de los organizadores y además felicitándolos, porque sé que este no ha sido un esfuerzo fácil. Creo que es un esfuerzo impresionante que sirve como un ejemplo para otros lugares de Colombia. Y felicitándolos a ustedes también por aceptar la invitación a venir una tarde de viernes a escuchar unas reflexiones sobre el proceso de paz. De verdad es muy motivante ver tantas personas sentadas, dispuestas a escuchar y a reflexionar sobre los retos que tenemos como sociedad. Quisiera, después de eso, iniciar con una pregunta y les agradecería que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que la paz se va a firmar el 23 de marzo? ¿Cuántos de ustedes creen que la paz se va a firmar el 23 de marzo? Más o menos, menos del 0.5%. ¿Cuántos de ustedes, la segunda pregunta, cuántos de ustedes son optimistas de que independientemente de cuándo se firme esa paz, Colombia va a ser un mejor país? Bueno, esto mejora sustancialmente, más o menos el 50%. Ustedes creo que entonces están de acuerdo con una afirmación que me acaba de llegar al celular, porque la oficina del Alto Comisionado está retuiteando unas frases célebres y la que tengo aquí me pareció muy diciente justo 5 minutos antes de empezar esta conferencia. Y dice lo siguiente: los beneficios de la paz son indiscutibles, los efectos de la guerra también. Y eso lo dijo el expresidente sudafricano de Klerk en Bogotá la semana pasada, cuando fue invitado a dar una conferencia sobre la puesta de paz en Colombia. Y creo que lo que nos ha quedado claro del video del Centro Nacional de la Memoria Histórica y de algunas de las reflexiones que nos compartió el profesor William, es que amplios sectores de la sociedad colombiana no saben por qué ser optimistas frente a la paz. No tienen ni idea. Y eso es por una razón muy sencilla. Es porque muy pocos de los que estamos aquí sentados, creo que ninguno, ha vivido un día en paz, ni un solo día en paz. ¿Y cómo puede uno ser optimista cuando no sabe qué es vivir en un país en paz? Ahí es donde está un reto absolutamente grande. Quisiera entonces, antes de iniciar, ¿y aquí qué pasó? Empezar con esta frase de Gonzalo Sánchez, un amigo, un maestro, alguien que respeto inmensamente, con quien estuvimos reunidos hace 2 días en un colegio de Bogotá que se llama el Instituto Alberto Merani. Y Gonzalo mandó esta frase: transformar el lenguaje es transformar la cultura, es transformar el modo de relacionarnos con los demás. Y de eso se trata mi presentación, en gran medida. En gran medida se trata de mostrarles que la razón por la cual hay mucho pesimismo, apatía, indiferencia en la sociedad colombiana es por una estrategia de lenguaje que genera unas percepciones simplistas y erróneas de lo que está ocurriendo en Colombia.
Eso es lo que trataré de hacer en una presentación que espero que no los aburra, de más o menos 44 minutos, según me dice mi relojito que tengo acá. Para hacer eso, quiero que de una vez quede claro que yo no pretendo venir acá a compartir una verdad, que yo me la paso viajando entre Bogotá e Inglaterra, compartiendo reflexiones para que se abran nuevas preguntas y no para ofrecer respuestas. Lo que voy a hacer en los próximos 44 minutos es lo siguiente. Primero, voy a hablar de la crítica al proceso de paz. Quiero mostrarles cuál es esa crítica, no toda, la de algunos sectores. Después de eso, quisiera hablar de algo que yo he llamado la guerra contra el proceso de paz y que algunas personas en Armenia ya han escuchado y me parece interesante compartirlo con ustedes. Para después entrar y recordarles cuáles han sido los impactos de la guerra que esas narrativas que apoyan la guerra contra el proceso de paz ocultan. Y una vez les muestre esos impactos de esta guerra, quisiera entonces entrar rápidamente a señalar algunos puntos que ya han sido señalados por el profesor William, pero que a mí me gustaría dejar como muy organizadamente planteados ahí para ustedes, que tienen que ver con la metodología para ponerle fin a la guerra en Colombia y que tiene que ver con los logros de los acuerdos en La Habana que se han logrado hasta ahora en 4 puntos, para después entrar a una parte en la cual quiero reflexionar sobre los avances que se han dado sobre el punto que se está negociando en este momento en La Habana, que tiene que ver con el punto del fin del conflicto, y cuáles son los retos que quedan por delante para el otro punto, que es el punto de la refrendación. Y con eso cerrar con unas reflexiones que tienen que ver con cuál es el reto para ustedes y para mí y para todos aquellos que no somos Estado, para todos aquellos que no somos parte de la negociación, pero que sin nuestra participación seria y decidida, muy seguramente no va a concretarse en una implementación seria. Por eso es que nuestro papel es fundamental. Aquí he escogido a 4 personajes, a 4 líderes que han criticado abiertamente el proceso de paz. La crítica es una parte esencial de toda sociedad. No pretendo decir que deberíamos vivir en una sociedad donde no haya crítica, porque eso no es una democracia. Lo único que quisiera resaltar es que estos discursos que se circulan, cuando no hay una opinión informada, se convierten en verdades de ciudadanos perezosos que prefieren que otros piensen por ellos. Este es el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, creo que todos ustedes lo conocen. Esta es la opinión del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que yo respeto en cierta medida. Es la opinión de él y dice: estos acuerdos significan impunidad para las FARC. Hasta ahí yo creo que la frase es una opinión personal y hay que respetarla. Lo que me parece peligroso es la siguiente frase: solo generarán más violencia. A mí me parece, no sé a ustedes, pero esto es una incitación a no ponerle fin a la violencia directa. Pero son las opiniones de un líder político en una democracia y por eso las puede decir libremente sin que lo encarcelen. La segunda foto de acá
es la foto del general retirado Jaime Ruiz. Jaime Ruiz es el director de ACORE. ACORE es la organización para los oficiales retirados del Ejército de Colombia. Él se ha opuesto vehementemente al proceso de paz y seguramente ustedes saben que recientemente él invitó a Enrique Santiago, uno de los abogados escogidos por las FARC para hacer el acuerdo de justicia transicional, a hablar en ACORE para que explicara los acuerdos. Y las declaraciones de Enrique Santiago generaron mucho ruido porque lo que dijo fue que las FARC solo iban a aceptar cosas aburridas. Y el general, como una reacción normal en una democracia, salió a decir que a él no le han sorprendido las palabras de Enrique Santiago porque las FARC siempre han dicho que no reconocen nada, porque no son victimarios, sino víctimas del establecimiento, y que es el Estado el que debe responder. Y esta opinión de este general, obviamente, tiene una gran acogida entre un sector importante de la sociedad colombiana, que es el sector que está relacionado con la fuerza pública, que no se reduce solamente a los soldados y a los generales, sino a sus familias y a todas las redes económicas, sociales y políticas que están articuladas alrededor de la fuerza pública colombiana. Y en estos sectores, estas palabras generan una gran apatía y preocupación frente al proceso de paz. Tercero, aquí abajo tenemos al Procurador General de la Nación, una institución del gobierno colombiano. Y dice: no se puede admitir que los responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de genocidio, de desplazamiento, no vayan a pagar un solo día de cárcel. Para un abogado como él, que representa sectores conservadores de la sociedad colombiana, el acuerdo sobre justicia transicional es una gran preocupación. Y para muchos de los seguidores, que son jóvenes, que no conocen bien los acuerdos, podrían quedarse con la superficialidad de esa frase. Porque realmente lo que se ha acordado en La Habana en términos de justicia es mucho más complejo que meter a unos señores a la cárcel. Porque como bien sabemos, en Colombia, la cárcel no es garantía de resocialización, sino es una garantía de repetición y criminalización. Y por último, quisiera resaltar las palabras de este señor, que no sé si ustedes lo conocen, pero es un señor muy importante a nivel mundial. Se llama José Manuel Vivanco. Y José Manuel Vivanco es el director de una ONG internacional que se llama Human Rights Watch. Y esta ONG internacional, a la cual yo respeto profundamente, ha salido en cabeza de su jefe a decir que son muy escépticos del acuerdo sobre justicia en La Habana porque constituye un retroceso en materia penal. Su visión es que la justicia retributiva, es decir, aquella que termina en el encarcelamiento de máximos responsables, no es negociable ni siquiera para ponerle fin a un conflicto armado. Estas son críticas absolutamente válidas, pero una sociedad informada lo que tiene que hacer, creo yo, es darse un debate sobre... ¿Fui yo? Espero que no. Es darse un debate sobre qué tan dispuesta está a transar las penas que impone el derecho penal frente a las apuestas de reparación de las víctimas y el derecho a la paz de sus ciudadanos. Se revisó. Justo ahí iba a pasar
a la siguiente slide, de la cual no me quiero adelantar porque creo que es una diapositiva bastante importante para hacer mi argumentación. Pero para redondear el punto que les quiero decir aquí en términos de la crítica al proceso de paz, es que las críticas frente a lo que se ha acordado en La Habana son válidas. Son válidas porque resaltan una cosa, y es que de La Habana no va a salir un acuerdo de paz perfecto. Los acuerdos de paz perfectos no existen. El que esté buscando un acuerdo de paz perfecto, que se vaya a escribir una novela, y ni siquiera en las novelas sale. Los acuerdos de paz, todos, absolutamente todos, son imperfectos. Y eso no debería ser una preocupación. La preocupación más grande debería ser que en lo imperfectos que son, lo más difícil es implementarlos. Y la crítica es fundamental, ¿para qué? Para hacer los acuerdos de paz menos imperfectos, para hacer los acuerdos de paz un poco más cercanos a las necesidades que tienen las sociedades para tramitar sus conflictos de una forma no violenta. ¿Sí lo logramos o no lo logramos? Yo voy a seguir y después ponemos la diapositiva. El segundo elemento, después de haberles planteado eso, es que esa crítica que sana en una democracia, en el caso de Colombia, en el momento actual donde las redes sociales tienen un poder impresionante, donde la comunicación ya no puede estar, digamos, controlada por canales del Estado o por grandes medios de comunicación, ha estado acompañada de unas narrativas emocionales perversas en contra del proceso de paz. Y son esas narrativas las que yo quiero presentarles como unas narrativas que forman parte de la guerra contra el proceso de paz. La primera narrativa, como lo vamos a ver en las diapositivas, es esta narrativa que se ha creado, que viene de todos lados y que la gente la repite como loro hoy en día, y es que nosotros queremos paz sin impunidad. Paz sí, pero no paz sin impunidad. Y esa narrativa lo que pretende decir, y aquí, gracias, y aquí tengo esta foto para mostrarles lo que quiero decir, está montada sobre una mentira. ¿Cuál es la mentira? La mentira es que el proceso de paz con los paramilitares o la negociación con los paramilitares fue una negociación sin impunidad, porque los señores paramilitares máximos responsables fueron extraditados a los Estados Unidos para pagar sus penas. Y lo que dicen es que como a Iván Márquez o a las FARC no los van a extraditar, entonces en Colombia lo que va a haber es una paz llena de impunidad. Esta versión sin duda oculta un elemento fundamental, y es que en el proceso de paz con los paramilitares, la extradición de estos señores contribuyó a que no hubiera esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos de las que habían sido parte y que terminaran siendo juzgados solo por narcotráfico. Es decir, que si hay un modelo de impunidad, es el modelo que se utilizó para desmovilizar a gran parte de los máximos responsables de los paramilitares en Colombia. La segunda narrativa es esta, que yo creo que si ustedes le hubieran preguntado a cualquier profesor de sociología, a cualquier profesor de historia, cualquier politólogo hace unos 4 o 5 años, si ellos creían que una frase como el castrochavismo podía ser apropiada por sectores colombianos y convertirse en una narrativa para criticar el proceso de paz o criticar a una persona en Colombia, nadie lo habría adivinado.
y menos que dentro de ese castrochavismo se incluyera al presidente Santos, que es, perdón, le recuerdo el apellido, Santos, dueño del tiempo, que tiene un proyecto económico más neoliberal que cualquiera. Pero lo que se ha dicho desde múltiples sectores en las redes sociales, y métanse a Twitter, métanse a Facebook, escuchen a ciertas personas que hablan en contra del proceso de paz, es que el castrochavismo, como dice aquí, tiene la ambición de apoderarse de América Latina. Y en ese castrochavismo ya ni siquiera está solo Santos, sino que meten a Noruega, y me imagino yo que a Obama, porque con eso que Obama hubiera aprobado lo que se llama Paz Colombia, pareciera que los Estados Unidos está completamente apoyando el proceso de paz, pero si está haciendo eso, también es parte de esta nueva apuesta castrochavista. Y es increíble que a mí, a estas alturas de la vida, me toque darme un debate de esos con una persona que uno cree relativamente informada. Pero es así. Se ha convertido en una verdad de apuño emocional entre ciertos sectores de la sociedad colombiana. Tercero, esta foto demuestra la tercera narrativa que es de gran preocupación. Y es que para deslegitimar el proceso de paz se ha dicho que lo que hizo Santos fue entregarle el país a las FARC. Y para eso circulan fotos como esta en Facebook y Twitter, donde dicen que durante la administración de Pastrana solamente se desmilitarizaron 42.000 kilómetros y que aquí, bajo la administración Santos, se desmilitarizó todo el país. Y yo digo, eso no se lo cree nadie, pero les digo que en la Javeriana, en los Andes, en los cócteles, en las reuniones familiares, esa es una de las grandes preocupaciones de los colombianos, que Santos les está entregando el país a las FARC. Y por último, yo quiero mencionar esta, porque esta es una caricatura que ahí creo que no queda muy clara, aunque muchos de ustedes que hayan leído las noticias lo deducen, pero dice pedagogía de paz o conejo. Y aquí está el conejo con el arma y ahí dice, ups, se nos voló la paloma. Y se ha acuñado en la última semana, después de que las FARC fueran a conejo en La Guajira, la frase paz armada. Y no solamente la frase paz armada. Hoy en día, casi en todos los periódicos que leí en la última semana, hablaban del proselitismo armado de las FARC. Y el proselitismo armado de las FARC fue la frase que permitió y legitimó el asesinato de más de 5.000 miembros de un grupo político en Colombia en los años 80. Y permitió que muchos de ustedes que estaban vivos quizás fueran indiferentes frente a esa terrible masacre que estaba ocurriendo enfrente de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque las FARC estaban combinando armas y política. Y entonces si los mataban, por algo sería. Y esa narrativa en una semana ha cogido muchísima fuerza. Y entonces lo que están diciendo es que nosotros estamos en contra del proceso de paz, porque una vez se firme el acuerdo, lo que las FARC van a hacer es proselitismo armado. Y la gente lo repite.